Y ya que los que falten se vayan uniendo. Voy a presentar. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, estamos en la sesión 22. Seguimos en el tema del método simplex. Nos falta esta clase y ya la que sigue la programé como un repaso nada más. Lo que nos quede de tiempo porque tenemos examen el lunes. Y con eso cerramos el tema del método simplex. Entonces, hoy vamos a ver lo que no alcanzamos a ver la clase pasada. Ya revisé sus exámenes, todos tuvieron la respuesta correcta, entonces están bien. Entonces, eso ya nos da pie a que veamos el último tema que se llama el método de las dos fases. Es lo que vamos a ver hoy. Y pues ya, nada más. Vamos a ver una bienvenida aquí, se me olvidó quitar eso. Prácticamente usé la misma presentación de la clase pasada. Sí puse una bienvenida más o menos breve. Este es un video que vi hace unos días. Se me hizo interesante. No lo voy a poner todo, nada más quiero que se vea un pedacito y luego ya le vamos adelantando y al final platicamos. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Este video como que anduvo mucho dando vueltas, entonces a lo mejor ya lo han visto. Es de un chavo que, bueno, así de puro de lo que se ve, ¿ya lo vieron alguien? No, yo no, profe. Bueno, no me parece familiar. Bueno, vamos a escuchar un poquito lo que dice este chavo. Es un chavo colombiano. Medio le adelanté poquito porque pues hay partes que como que no vale tanto la pena. O bueno, para no entretenernos tanto. Véanlo completo después. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Ok. Pues yo, miren, les quería poner este video. Hace tiempo también tenía una reflexión. Se los voy a platicar. También hay videos en YouTube, lo pueden buscar. De cómo la NASA tuvo bueno, cuando estaban en la carrera espacial, la NASA y Rusia, pues prácticamente cada uno hacía sus esfuerzos independientemente, no colaboraban y los dos lograron llegar a hacer muchas cosas. Uno de los casos en los que se ejemplifica cómo en Rusia no tenían tantos recursos y buscaban hacer todo lo que podían con lo que hubiera, utilizando ¿Quién se acaba de conectar? A ver. Brian. ¿Qué onda, profe? Se me hizo un poquito tarde. Nomás poquillo. ¿Qué tantos poquillos? Ya te perdiste la reflexión. Bueno, entonces, la NASA de los primeros astronautas que empezaron a salir a órbita y todos los experimentos que empezaron a hacer para poder lograr
el viaje a la Luna, que era su objetivo más grande, se dieron cuenta que pues tenían que hacer cálculos y anotaciones en el espacio y las plumas que llevaban no servían. Cuando no hay gravedad, la tinta pues no baja, o sea, no funcionan como funcionan aquí las plumas. Entonces, la NASA designó un equipo para que empezaran a trabajar en ello y se tardaron un tiempo considerable, no sé, un año, no recuerdo cuánto decían. Y le invirtieron muchísimo dinero para inventar una pluma que pudiera escribir en el espacio y lo lograron. Y cuando ya después empezaron a compartir ya después de tiempo, cuando empezaron a compartir información con Rusia y empezaron a revisar pues qué cosas habían hecho para cada uno para resolver los problemas que se habían ido enfrentando, salió este tema. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué se les ocurre que hizo Rusia? Se llevó un lápiz, ¿no? Exactamente. Eh, Se llevaron un lápiz. No tuvieron que hacer nada, un lápiz y ya. El lápiz no necesita de tinta con gravedad, pues. Entonces, no tuvieron que invertir, no tuvieron que hacer un equipo que se dedicara específicamente a resolver ese problema. Y así como ese ejemplo hay muchos. Y este video yo lo quise poner porque... Ay, perdón, dejé de presentar. ¿O sí ven? Ahí está. Lo quise poner porque cuando lo vi me pareció muy interesante y muy ingenioso. Si se fijan, no hay mucha inversión que digamos, y aparte para la inversión que hubo, consiguió un patrocinador, el chavo. Y literalmente es una hielera de esas que podemos comprar en el Oxxo con un GPS y la cámara, la GoPro. Y pues no sé cuánto le haya costado el globo, a lo mejor eso pudo haber sido lo más caro. Pero con una idea, y me gusta lo que dice al final, que lo hizo para fomentar el pensamiento científico. A mí se me hizo, digo, yo no lo hubiera pensado, no se me había ocurrido, pero, o sea, qué excelente forma, digamos, en cierto modo, él, con los recursos que tuvo, logró hacer un viaje, pues hasta, no recuerdo hasta dónde dijo que llegó, hasta la estratosfera, ¿no? Y poder grabar todo eso. Entonces, básicamente comentario es para que, pues, a mí le doy, lo que más valor creo que tiene todo esto es la creatividad que tuvo este chavo y que podemos todos emplear para resolverlas o para perseguir sueños, ¿no? Y a lo mejor este es el inicio de otras cosas que puede hacer, otras cosas grandes. Y otra cosa que se me hizo muy interesante es que con ese experimento que hizo el chavo, pues prácticamente hay, digo, sin el afán de ofender a nadie, si es que alguien de ustedes lo cree, pero hay grupos de gente que creen que la Tierra no es redonda. Y pues este experimento tan sencillo, pues demuestra todo lo contrario a no sé, hay miles, millones de gente, de personas que lo creen. Digo, no es que yo quiera decir otra cosa, pero la evidencia ahí está, ¿no? Tanta evidencia científica, pues no se puede negar. Y tan fácil puede ser alguien que no crea, pues hacer un experimento tan rápido. Y hay muchos, ¿no? Hay otros que ni siquiera tienen que hacer nada más. La primera persona, no quiero dar información falsa, pero la primera persona en calcular la curvatura y el diámetro de la Tierra fue en la antigua Grecia. No recuerdo si fue Aristóteles o quién. Alguno de los grandes
matemáticos y pensadores, y lo hizo calculando nada más las sombras del Sol. Y con eso obtuvo los datos, básicamente pura trigonometría, pues. Con eso pudo calcular la curvatura de la Tierra. Entonces, si se han fijado en la clase, pues es mucho primero observar, si nos ponen un problema, leerlo bien, pensar bien cómo se va a plantear. Y pues sí requiere bastante de la imaginación y del pensamiento, digamos, siguiendo un método científico, ¿no? Hay que observar, hay que recabar datos y luego hay que plantear un problema y luego resolverlo. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Al menos Pues díganme que sí me escucharon. sí lo escuchábamos, pero es Ah, que bueno. Están muy tenemos mucho que pensativos. comentar. Exacto, nos dejó pensando el video. Bueno, pues ahí está la liga en el... Digo, nomás le adelanté poquito, casi no nos perdimos de mucho, pero pues véanlo, allí lo pueden ver completo. También eso de la historia de la pluma y el lápiz también están, búsquenlo en YouTube. Y pues nada, si les interesa, pues dense su tiempo y le dan una revisada. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo último que nos falta del método simplex, que se llama, bueno, todavía lo que sigue después de el siguiente tema del curso es, también tiene que ver con método simplex, pero ya digamos es otro subtema. Bueno, ya llegaremos a ello. Ahorita quiero volver a hacer una aclaración. Todavía en las tareas, ya revisé las tareas también. Me encontré ahí que como que no quedaba, digo, lo dije la clase pasada, que como que no quedaba clara la redacción que como planteé el problema que había que resolver, el segundo sobre todo. Cuando yo les digo, estamos viendo el método simplex, todo esto que estamos haciendo, el método iterativo es el método simplex. Para solucionar problemas con restricciones que tienen menor o igual, ya saben que nada más vamos a agregar las variables de holgura o exceso, que son las que hemos usado y puesto como las S, S1, S2. Y con eso ya planteamos el problema y hacemos las fórmulas para iterar. Cuando tenemos problemas con restricciones que tienen una igualdad, o sea, igual o mayor o igual, entonces necesitamos aplicar un método distinto porque no lo podemos resolver únicamente agregando variables de holgura o de exceso. Sí, y entonces es cuando el primer método que vimos para resolver eso fue lo que ya hicimos en las clases pasadas y que hicieron en el examen, que se llama el método de las M's. Sí, entonces cuando yo les digo resuelvan mediante, digo, yo creo que ya lo que voy a hacer en adelante es nada más ponerles el método simplex y si quiero puntualizar algo, ya nada más les pongo pues de alguna mejor manera en la que se entienda, pero entonces no hay manera de, este tema que vimos y este que vamos a ver son parte del método simplex, pues. Eso es lo único que quiero aclarar. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? ¿Todo claro, profe? Sí, profe. Vientos, gracias. Bueno, entonces el método de las dos fases es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es un método alternativo al método de las M's. ¿Sí? Pueden
usar este método que vamos a ver o el método de las M's y deben de llegar al mismo resultado de optimización final. Para problemas, igual vuelvo a mencionar, para problemas que tienen una restricción con una igualdad o mayor o igual. ¿Sí? Entonces, esto que vamos a ver ahorita es otro método para resolver ese tipo de problemas. Muy bien. Primero, vamos a agregar las variables artificiales como ya lo hicimos en el otro método anterior. O sea, las R's. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos el problema, perdón, sí vamos a agregar las R's y las S's, las variables de holgura, de acuerdo a cómo lo necesitemos para el puro planteamiento. ¿Sale? Entonces, eso no cambia, eso queda igual. Lo que sí cambia es que como el método lo dice, vamos a hacer dos fases. La primera fase lo que vamos a hacer es, en la función objetivo, vamos a dejar las R's solitas. Y aquí no va a haber necesidad de agregarle el número, la M, que era el número grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar prácticamente todo lo que viene en la fila de Z y dejar las puras R's. ¿Sí? Y aplica la misma regla que ya habíamos visto en el anterior. O sea, el de minimización y maximización, ahí va a cambiar el signo. Y luego, antes de iniciar, sí tenemos que hacer el cálculo previo que habíamos estado haciendo. O sea, tenemos que hacer esas R's que se vuelvan 0 para poder empezar a iterar. Entonces, esa es la fase 1. Hacemos el cálculo que les digo, las R's tienen que volverse ceros y de ahí empezamos a iterar normal. Cuando lleguemos al resultado, donde ya no podemos hacer más iteraciones de acuerdo a las reglas que tenemos, ahí concluye la fase 1. ¿Qué vamos a hacer siguiente? Vamos a tomar la última tabla que tenemos de la fase 1 y así literalmente le vamos a quitar las dos columnas que habíamos generado con las R's y con todo lo que tengan. ¿Sí? Para el final de la fase 1 ya tenemos que haber llegado al punto en el que no tenemos como básicas a ninguna de las R's. ¿Sí? Entonces, una de dos. Si seguimos teniendo R's y le buscamos y todo está bien, entonces quiere decir que ese problema no se puede resolver con simplex. No es ni siquiera que se pueda resolver con las dos fases. Eso es un problema que no vamos a resolver con simplex. ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo resolvemos con el método de las M's? Muy seguramente nos vamos a quedar en ciclados, o sea, seguir haciendo iteraciones y no llegar nunca a nada. Entonces, esa es a lo mejor una de las ventajas que ofrece este método, que podemos darnos cuenta al final de la fase 1 si sí tiene solución por simplex o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces fase 2, vamos a tomar la última tabla de fase 1, vamos a quitar las dos columnas de toda la tabla de lo que tenían las R's y luego vamos a regresarle los valores originales
a de la fila de Z que teníamos en un inicio. ¿Sí? A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es otra vez hacer el paso previo, pero ahora lo que queremos hacer es que las variables que tenían un valor, o sea, por ejemplo, no sé, x1, x2, hacerlas 0, y a partir de ahí volvemos a iterar hasta que lleguemos a una solución. Es probable que el paso previo nos dé ya la solución, o sea, sin tener que iterar más. El paso previo en la fase 2. O sea, hacer 0 las variables y ya de ahí, pues encontrar que ya no necesito iterar más. O generalmente es 1 o 2 iteraciones a lo mucho en la fase 2. ¿Sí? Y al final, lo que valga los valores de x1, x2 o lo que sea, xn, van a ser los mismos que como si yo lo hubiera resuelto con el método de las m's. Para comprobar eso, el ejercicio que vamos a hacer hoy es el mismo que ya habíamos hecho para el de las m's. Y ahí alguien que tenga a la mano sus apuntes nos puede decir si realmente sí obtuvimos el mismo resultado o no. ¿Sale? Entonces, aquí les propongo dos cosas, dos opciones. Uno, lo resolvemos como lo hemos hecho en los otros, que alguien me ayude a presentar y lo vamos resolviendo. O yo le subí ya lo tienen en Canvas, este ejercicio. Entonces, la otra opción que les propongo es una tercera. El segundo es lo revisamos completo como está ya resuelto. O la tercera es lo revisamos rápido y luego lo resolvemos. ¿Qué prefieren? Lo revisamos como está resuelto, profe. Como quieran, a mí me da igual, como ustedes prefieran. No, Jorge, tú dinos, ¿cómo? Jorge, ¿cómo que te da igual? Me gustó tu iniciativa. Bueno, vamos a revisarlo y si les quedan dudas, lo resolvemos. Va que va, profe. Bueno, entonces, no creo que sea necesario que me ponga a volver a plantearlo, ¿o sí? ¿O quieren que ponga el planteamiento rápido? Sí. No, profesor, sí estamos bien. Ok. Bueno, así es como está en Canvas. Aunque saben que ahí no me va a dejar poner las fórmulas. Denme. A ver. Que Jorge lo ayude a proyectarlo, profe. Dice que le da igual, que lo ayude. Pues si ya lo tiene, estaría bien. ¿Cómo ve, profe? Yo no lo tengo, pero Carlos hizo el pasado. Entonces, Carlos tiene el pasado. ¿Que lo proyecte Carlos? Ok, Jorge, lo proyecto yo, pero el próximo lo proyectas tú. Ok, me parece bien. Okay. Me parece justo. Tú también, Sí. Ryan. ¿Lo proyecto, profe, o no? Sí, por favor. Ok. Ahí estamos. A ver. Ok. Muy bien. Entonces, ahí donde le puse, digo, yo le puse esos números y nombres para no confundirme. Le puse la iteración 0, es nada más el planteamiento. 0.1. Porque son, digamos, dos pasos antes de empezar a iterar. Uno
Bueno, uno básicamente, no que sean dos pasos. Uno, el 0.1 es nada más el planteamiento así como tal. Entonces, si se fijan, en la fila de Z, dejé Z, o sea, Z sí, pues siempre va a ser 1 ahí, pero lo que valía X1 y X2 se quedó como 0, arbitrariamente, así como dice el paso inicial de la fase 1. El Z era igual a 4X1 más X2. Aquí, pues básicamente quité esas dos y nada más le dejé las R's. Estamos minimizando, entonces, a ver, alguien que me ayude a decirme si sí está bien ese despeje. Jorge, No sé, estoy viendo. Ok, menos, bueno, aplica como lo teníamos en las reglas que habíamos visto en el método de las de las M's. Decía, en problemas de maximización es negativo y en problemas de minimización es positivo antes de despejar. Entonces, así como está ahorita ahí, es ya despejado, entonces era minimizar, era positivo, pasó negativo. Está bien, ¿no? ujú, Entonces, el problema, cuando lo planteen, o sea, que lo escriban así, para plantearlo y ver qué variables necesitan de holgura, de exceso y artificiales, sí tienen que poner Z es igual a 4X1 en este caso, más X2, más R1 más R2, ¿sí? Y luego ya aquí, este es el paso en donde ya despejamos, entonces queda menos 1 y menos 1. Aquí no le vamos a agregar el valor de M, que era un valor muy grande. ¿Sale? Y lo de abajo, pues ya es lo que ya habíamos hecho. ¿Sí? Tenemos S1, R1, R2 y S2. R1 corresponde a la restricción de 3X1 más X2. R2 corresponde a la de 4X1 más 3X2, porque es mayor o igual a 6, entonces C tiene R2 y S1. Y S2 corresponde a la de X1 más 2X2, que era menor o igual a 4. Entonces ahí está. Y luego, si se acuerdan, nomás como recordatorio, ahí en la columna de las básicas, utilizamos las R's de inicio y, pues en el caso, por ejemplo, de la columna de la fila R2, ahí teníamos R2 y S menos S1. Siempre como básicas entran las R's primero. Sí, eso ya lo habíamos visto desde el método pasado. Entonces, bueno. Entonces, si me ayudas a ponerte encima de en la fila, en la iteración 1.1, lo que hice fue aplicar la fórmula para que las R se puedan hacer ceros. Si se fijan, pues digo, ahí ya nada más para que no hubiera confusión, lo multipliqué por 1, que no hace falta, ¿verdad? Si se acuerdan en los ejercicios pasados, ese valor era el valor de M. profe, ¿por qué no le puso R como 1 y no como 100? Porque eso sí, así es la regla. No la creo. Para Pon la- atención, Carlos, pon atención. Fue lo primero que dijo. Perdón, Jorge. Perdón, profe. No, está bien, pregunten si tienen dudas. Sí, es parte de la regla de este método. Aquí no vamos a agregar un valor. Acuérdense que cuando decíamos valor M en los otros métodos, en el método anterior, perdón, era, como tú dijiste ahorita, un valor como 100 o 1000 o 10,000, uno que fuera suficientemente grande.
Aquí no vamos a hacer eso. Aquí la R así solita. Ok. Pues como es R, pues vale 1. Entonces, ahí, aplicando esa fórmula que también hacíamos en el anterior para hacer 0 a las R's, lo aplicamos a toda la fila Z y da ese resultado que tenemos ahí. Sí, en donde ya ven que X1 vale 7, X2 4, S1 menos 1, R0, R1 0, R2 0, S2 0 y solución 9. Entonces ahí ya hacemos lo normal para iterar. Primero, pues agarramos como es minimización, el más positivo que es 7, y esa va a ser la variable que entra, la de X1. Y luego dividimos los valores de la solución entre la columna de X1 y ahí vamos a ver cuál es el más bajo, que es el de la fila, perdón, R1. Entonces entra X1, sale R1. Ahí nada más para referencia les puse arriba cuál entra y cuál sale. Arriba del X1 dice entra y a un lado izquierdo del R1 dice sale. Aparte que pues están marcadas en amarillo, ¿no? Y luego le puse en azul cuál había sido la que había entrado ahí en X1 en la siguiente iteración. Exacto. Y entonces pues ahí ya apliqué en la iteración 2.1 es aplicar básicamente las reglas para normales para simplex. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok. Y nuevamente, digo, si quieren, les recuerdo rápidamente cuáles eran las fórmulas o no es necesario. O sea, ya ahí vimos la fila pivote, que es la que quedó con la marquita azul en la X1 y ya las demás. Pues ahí está la fórmula, ya la están viendo. Yo creo que a estas alturas no hay nadie que no le quede clara esa fórmula, ¿verdad? Nah. Ok. De todos modos, por eso les dije, ténganlas a la mano. Se refiere a la de las iteraciones, ¿verdad? Sí, esas son las Ah, ok. iteraciones normales. No, pero la fórmula, a eso me refiero yo. Sí, sí. Ah, ok, sí. Ok, y pues lo mismo. ¿Cuál queda como el más positivo? Pues el 1.66 ahí, que es X2. Entonces X2 entra. ¿Cuál sale? Pues hacemos lo R2. mismo, dividimos la solución entre la columna de X2, nos da el valor más bajo del de 1.2, entonces R2 sale. Y de ahí nos vamos a la iteración 3.1. Al poner toda la iteración, ya no tengo valores positivos. Quiere decir, como estamos en minimización, que en teoría ya acabamos, ¿no? Ujú. Aquí es importante decir que bueno, fíjense nada más en el valor ahí de solución quedó 0. ¿Sí? Para la fase 2 voy a mantener el valor que me haya quedado ahí. Y según no, es que eso no lo... Bueno. Sí. Nada lo marqué para que no se confundan. Entonces, el valor que tenga de solución, la columna de solución queda exactamente igual para iniciar la fase 2. Entonces, ahí tengo la iteración 0.2.
Si se fijan, lo que hice es copiar completamente la tabla que me quedó al final, de la iteración 3.1. Quité las columnas que tenían y con todos sus valores R1 y R2, las marqué ahí con negro. Y luego le regresé los valores que tenía la ecuación original de Z, que es 4 y 1. Ya despejados, menos 4 y menos 1. En la fila Z. Y entonces en la iteración 1.2, lo primero que hice, si te vas por favor a la fila Z en el... Lo primero que hice es hacer ceros a esos dos valores de X1 y X2. Entonces, por ejemplo, si se fijan ahí, sí le tuve que multiplicar el 4 para que ese 4 se pudiera hacer 0. Y bueno, el otro era 1, pues ahí ya no importa tanto. ¿Sí? El objetivo es que quede 0 en esas variables. Entonces ahí van a usar el valor que necesiten para que se reste y se haga 0. Y lo aplican a toda la fila. Y luego hacen otra vez la iteración. ¿Cuál es el valor más positivo? Pues nada más tengo el 0.2. Entonces, básicamente aquí lo que voy a hacer es, entra S1 y sale, hago lo mismo, la división de la fila de la solución, perdón, de la columna de la solución entre la columna de la que entra, y pues ahí me dio el valor de 1 en la fila de S2. Entonces voy a sacar S2, voy a meter S1, hago todas mis iteraciones y me doy cuenta que ya no tengo valores positivos, por ende ya llegué a la solución final. Entonces, si se fijaron, nada más hice una iteración, como quien dice, después de la preparación para llegar ya al resultado final. Y la solución es Z es igual a 3.4, X1 a 0.4 y X2 a 1.8. A ver, vamos a comprobar si sí está bien. 4 por, ¿quién me ayuda? 4, tú mismo, ándale. 4 por 0.4 más 1.8. Entonces Z vale 3.4, sí estamos bien. Entonces ese es el valor que minimiza. Si tienen a la mano el ejemplo que vimos para las M's, díganme si dio igual. Creo que el resultado era 3.45, algo así, ¿no? ¿O estoy mal? Igual estoy mal. No me acuerdo. Pues sí está exacto. A ver, pues ahí no lo tienes. Se lo subí también a Canvas. Jorge, ayúdanos. ¿Cómo se llama, profe, para buscarlo? Yo me Sí, llamo sí, ahora Armando esos Macías. valores. Ajá, no, nada, ¿qué pasa? Sí, profe, sí me da 3.4, a mí también. En la otra. Ok, está en la semana, nada más porque la semana 10, que es la semana pasada, y se llama método de las M's. Aquí lo estoy abriendo yo también. Y sí di otros 3.4, X1.4 y X2 1.8. ¿Y ya fue todo? Ya, así de fácil. Pues sí está fácil. Profe, ¿y cómo sabemos qué método utilizar? Pues básicamente es el que una de dos, o el que se les haga más fácil o el que les pida yo.
Aquí, en la clase. Ya en la vida real, pues, si lo van a resolver con simplex, pues con el que ustedes prefieran. No hay algún método que no tenga falla, o sea, que nunca haya algo que no pueda resolver. Jorge. Pues yo creo que no hay un método perfecto. Para problemas sencillos, bueno, no sé, que no tengan demasiadas variables, yo creo que lo mejor siempre va a ser utilizar un software y con eso lo van a resolver más rápido. Profe, era lo que le quería preguntar, ¿qué opina usted del Lingo? O sea, si le metemos un problema complicado, ¿sí nos da la respuesta correcta o no? La respuesta Sí, correcta, perdón. sí tiene que. Nada más, lo único que puede pasar es que si le pones un problema con muchas variables, se va a quedar un ratote ahí calculando. Digo, no sé, depende del procesador, de la computadora y todo, ¿no? Pero generalmente, si es un problema un poquito más complejo, sí se tarda. Profe, tenía la duda. ¿Por qué volvió a iterar después de que tenía, o sea, en la penúltima iteración, cuando le dio el 3.6, ¿por qué volvió a iterar para que le diera el 3.4? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque todavía teníamos un valor positivo en la fila de Z, entonces todavía podíamos iterar. ¿Te acuerdas de las reglas? Ok. Ok, gracias, profe. Sí, no hay de qué. Sí, por eso yo lo que les recomiendo es que, digamos, háganse una presentación de... Ni siquiera sé si yo ya la hice. A lo mejor, creo que en el repaso final ahí les pongo como un resumen de todo. Pero por lo pronto, pues pueden hacer ustedes una presentación o un blog de notas o lo que quieran con todas las reglas que hemos visto. Y eso a la hora de resolver les va a ayudar mucho para que no tengan que estar regresándose a ver las presentaciones. A manera de formulario. ¿Qué más? Sí, miren, ya la siguiente clase nada más les voy a poner algunos softwares que hay disponibles, como la liga de dónde está la página oficial y pueden ustedes descargar pruebas. Hay unos que dan como pruebas por tiempo, o sea, de que dura un mes. Hay otros, no sé si son como versiones nada más pues, simplificadas, pero sí pueden calarlos, pues. Generalmente para este nivel de problemas no hay problemas, sí los pueden resolver con esos softwares. Lingo, por ejemplo, es de los más conocidos, es de los más comunes. En una conferencia que tuvimos hace unos semestres, nos ayudó, en lugar de Enrique, nos ayudó una doctora en estadística, y que se dedicaba específicamente a hacer cosas de investigación de operaciones. Y ella comentaba que cuando los problemas son igual como vimos que tienen problemas de la vida real, cuando son demasiado complejos con muchas variables, incluso pues adaptan la programación del software para que se pueda resolver cierto tipo de problemas. Entonces, pues sí, ya es como un nivel mucho más complejo, pero eso es sobre todo para que
pues sí el software tenga la posibilidad de resolverlo. ¿Por qué digo que, por ejemplo, Lingo se puede tardar si le metemos muchas variables? Me pasó alguna vez en un ejercicio, no recuerdo la verdad cuántas variables tenía, pero bueno, de esto no se hace, fue hace unos 5 años. Entonces tampoco digamos las computadoras de ahorita pues ya están tienen mejor procesamiento, pero pues, ¿qué será? Se tardó lo dejé corriendo como unas 2 horas y hasta este momento terminó. Entonces, porque pues entre más variables, más combinaciones, como lo vimos desde un inicio, y más, se tarda muchísimo más en hacer los cálculos. Bueno, ¿dudas, comentarios? No, profesor. ¿Ya están listos si les pongo uno de estos en el examen? Claro, profe. Bueno, ¿quieren que veamos otro problema, un ejemplo? Simón, no, rapidillo. Sí, otro, profe, para reforzar nada más. Ok. A ver, ¿qué les parece si resolvemos el del examen pasado, pero ahora con este método? Va. Sí. ¿Quién me ayuda? ¿Quién presenta? Échale, Carlos. Pues como que nadie quiere, profe. ¿Y luego? Ni modo, así nos quedamos. Seguros. No, alguien que pase el pizarrón virtual. Era de la tarea 7, ¿no? El del examen rápido 7. ¿La del examen? Sí, ¿no? Yo creo que todos ya lo resolvieron, todos llegaron a la solución. Entonces, nada más para comprobar que podemos hacer la misma solución, llegar a el mismo resultado con este método. Este mero. Sí, es este, ¿no? Correcto. Sí. Igual de maximizar. Sí. Pues, por ejemplo, ahí ya de entrada, lo único que tendríamos que cambiar es, Las R's. sí, quitarle los 100 que tienes ahí. Queda 1. Y luego, en el paso 1, teníamos que quitarle los valores de x1, x2, x3. Digo, si quieres dejar esa tabla nada más para entender que así iniciamos y hacer otra, pues a ver. Siempre dejo una ándale. arriba. Bueno, antes de eso, arbitrariamente, bueno, completa ese. Ajá. Ahí arbitrariamente a 0, x1 y x2. No. ¿Cómo se hace esto? Ahí donde x1 vale menos 2 y menos 4, bueno, menos 2 x1, menos 4 x2 y menos 4 x3 y 3 x4, todos esos van a ser 0. ¿De una iteración sola? Sin hacer nada, esa es la fase 1. Lo pone 0 como tal. ¿Los pongo 0 así en seco? En seco. Así. Así. Y ahora sí, haces la fórmula para que las R's queden como 0. No, primero, ¿o ya la hiciste? ¿Qué cosa? No, R1 y R2 tienen que ser 0.
Ok, va. Ujú. Entonces haces la formulita de... Ajá. Esa. Nomás sin los cuatros. Ajá, es menos. Ajá. Algo pasó. Algo raro pasó. Es... Ahí estamos. Hey. Bien. Ahora sí, ya puedes empezar a ver cuál. Estamos maximizando, entonces, El más negativo. el más negativo. Entonces ahí vas a sacar R2 y vas a meter X2. Ajá. Sale R1, R2 y entra. X2. Ujú. Ujú. Luego sigue. Vas a meter X3. Ujú. Y sale R1. Tres. Ujú. Listo. Ok. Muy bien, entonces ahora sí, para Quítalo. la sí, esa es la fase 1. Para hacer la fase 2, tienes que copiar la tabla tal cual. Mm. Ahí está. No, espera, para que tenga formato. Ahí está. Quito las R's, ¿no? Quitas las R's, ajá. Y arbitrariamente le regresas los valores a las X que tenías originalmente. Listo. Y ahora sí hago normal. Ahora tienes que volver a hacer 0 las X. ¿Aquí cuál escojo? ¿3 o 2? No, primero, otra vez tienes que hacer el paso de hacerlas 0. ¿Otra vez de golpe? Las que tengan, van a tener que ser X2 y X3. Ya entendí. Las que tienes como básicas tienen que ser 0. Ok. Ujú. No. Creo que ahí le pusiste un más, ¿no? En vez de un por. Ujú.
¿Qué sigue? Pues ya no hay A negativos. ver. Bueno, ¿sabes? Aquí hay una condicionante de, sí, como ya pasó eso, no hay ningún negativo, ¿verdad? Ujú. Entonces quiere decir, si te fijas en la iteración anterior, ya habíamos llegado a la solución final. Sí. Entonces ya no hubo necesidad ni siquiera de pasar a la fase 2. Pero bueno, ¿cómo lo comprobamos? Ahorita cuando hiciste esa operación, ya no hubo negativos, entonces quiere decir que desde la anterior ya estábamos bien. Ujú. ¿Y así quedó nomás? Eh, ya acabamos. O sea, con la anterior, con esa. Donde le eliminaste las R's, ahí ya estamos bien. Ay, bueno. Esto que acaba de pasar es poco común, pero bueno, ya vimos que sí pasa. Generalmente tenemos que Profe, hacer una o dos iteraciones más. en caso de que en la última iteración que hizo George le hubiera salido otro negativo, habría que seguirlo haciendo hasta que se quitaran, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, ok. O sea, quitas los dos y lo corres normalmente como si fuera una iteración, pero sin esos dos, ¿verdad? Sin las dos R's. ¿O estoy mal? Sí, Ah, ok. sí, pero nada más, acuérdense, no se les olvide que aquí en cuando pasan a la fase 2, nuevamente las que tienen como básicas tienen que ser 0. O sea, en este caso era X3 y X2. Entonces, en la fila de Z tenían que hacer la operación para que sea 0. Que es donde nos dimos cuenta que que ya no había negativos, entonces ya no podíamos iterar, quiere decir que la respuesta anterior ya era la definitiva. La iteración anterior, digamos. ¿Sí quedó claro eso que dije al final o no? O sea, al inicio en la fase 1, lo primerito que hacen es quitar arbitrariamente los valores de X1, X2 y las X que tengan. Y solo dejan las R's. Todos los demás los hacen 0 y solo dejan las R's. Y luego ahí, para iniciar, tienen que hacer que esos valores de R mediante la fórmula se hagan 0. Y ya ahí hacen las iteraciones normales. Y luego ya cuando llegan, cuando por fórmula de simplex ya no podemos iterar más, quiere decir que terminamos la fase 1. Y luego entonces lo que hacemos ahí es eliminar las columnas de R. Sí, bueno, otra cosa es, fíjense bien que en las básicas ya no haya R, tuvieron que haber salido. Si no, algo está mal o no se puede resolver. En este caso, si se fijan, pues ya teníamos X3 y X2. Entonces eliminamos las columnas y le regresamos los valores originales que tenían a las X, a todas. A la hora de hacer la fórmula para hacerla 0 otra vez, aquí en este caso particular nos dimos cuenta que ya no podíamos iterar, entonces quiere decir que la solución de la última iteración anterior es la correcta. ¿Sale? Ok, ok. Y sí, en efecto, si hubiéramos tenido un valor negativo, ese lo seleccionamos de salida y hacemos una iteración más o las que se necesiten. Y más o menos la explicación de este problema sería porque ya no teníamos de hecho
Digo, ya tratando de analizarlo un poco más, ya teníamos dos variables, ya no teníamos, en las básicas ya teníamos dos variables y no teníamos, digamos, más bien, no teníamos ninguna de holgura ni artificial. Pues prácticamente también ya era un indicativo de que ya estábamos por el final. Bueno. Entonces, pues, básicamente de aquí en adelante, si yo les digo, pues resuélvanlo por el método de las dos fases, pues así como este de aquí. Por ejemplo, obviamente en el examen del lunes, así se los voy a pedir. Ya en el examen final, pues les puedo decir uno u otro, o ustedes elijan el que ustedes quieran. Bueno. ¿Viene Muy muy bien. pesado el examen final, profe? Quisiera decir que no, pero más o menos. Pues básicamente viene de todo. Pero de todos modos, en la clase, déjenme ver el calendario. ¿Se acuerdan que les comenté que les subí una actualización del calendario? Y ahí dice cuándo es el repaso. El jueves 19 de noviembre vamos a hacer un repaso general. De ahí vamos a revisar todo lo que vimos en el semestre, así de manera rápida. Y lo que veamos ahí, pues es de lo que puede venir en el examen. Se va a llevar la Dependiendo hora de y media, ¿verdad, profe? ¿Mandé? Se va a llevar la hora y media. ¿Que el examen? Sí, el final. Sí. Pues según yo el final no tiene el límite del tiempo de la clase, ¿o sí? Creo que es 2 horas en algunas clases, profesor. Ok. Dependiendo la clase. Y creo que también dependiendo de la clase, porque no se da, o sea, el examen final no se aplica en las clases. Muchas veces dependiendo de en qué hora, te dan aparte otro día y otra Sí, hora dan para otro. aplicar el examen. Uh-huh. No sé cómo vaya a ser ahora que es todo virtual. Todo va a ser bien. Así había sido en los semestres pasados. Me daban un horario específico y en un día que no necesariamente como dices, no era el día de la clase. Y pues ya ahí, la primera vez que lo puse, se tardaron un chorro, entonces la segunda vez mejor le quité poquitas cosas. Pues depende de las reglas, pues es como lo voy a poner este año, este semestre. Respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que no es pesado, pero sí me gusta abarcar pues todo lo que vimos. Está bien. Pues ya, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quieren que revisemos algo en específico? Las tareas las revisé y todos parece ser que todos le entendieron bien, están bien. Y los exámenes todos sacaron 100. Profe, ¿pudiera subir esta clase para el fin de semana a repasarlo por el examen? Por favor. Sí. Ya subí la clase el video de la clase pasada. No, pero la de hoy.
Sí, por eso también. Voy a ayudar a... Sí grabaste tú al final, ¿verdad, David? Sí, profesor. Profe, ¿y nos puede pasar el archivo de ahorita, por favor? ¿Cuál? ¿El último problema? No, el que hicimos ahorita. Bueno, sí. ¿El del examen? Sí, el que resolvió George. Ajá, sí. Pues nada más que me lo mande. Si quiere lo manda al grupo que tenemos acá. Como Ok, quieran. sale. El otro, el primerito ya está arriba en Canvas. El primerito que vimos hoy. Miren. En el módulo de esta semana ya tienen el ejemplo que vimos al inicio de la clase. Pues y ya está la tarea también. Y pues en los siguientes días subo el video. Profe, ya lo mandé aquí al chat de Zoom. A ver. No sé cómo funciona aquí. Bueno, ¿los demás lo ven? Sí, profe. Estamos viendo usted. Pero el problema, digo, el archivo no. Sí, sí, está en el chat. Sí, profe, está en el chat. Ok. Yo no sé por qué aquí no lo puedo ver. Ok. ¿Algo más? No, profe, todo va bien. Todo bien, profe. El método no está nada difícil. Pues no debería. De todos modos, denle una revisada en la tarea. Si se atoran con algo, me avisan. ¿Sale? Y el Muy bien. lunes, pues tenemos el examen 8. Este examen es el último que les da la calificación que les reporto para el ¿El segundo parcial? para el segundo parcial. Y con eso ya nos brincamos hasta, o sea, ya nada más nos faltarían 2 exámenes. Y ya están un poquito más espaciados. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, pues ahí estoy al pendiente, me avisan. Y nos vemos el lunes. ¿Sale? Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buen fin. Gracias.